Escaparate Deportivo. Toda la actualidad del deporte, Escaparate Deportivo. Bueno, en el repaso que estamos dando 11 años después, ese ascenso del Fútbol Club Cartagena. 11 años han pasado y el Cartagena no ha vuelto a ascender. Sí descendió 2 años después o 3 años después, pero no ha vuelto a ascender a pesar de que ha tenido varios intentos. Uno de aquellos jugadores importantes de la temporada, aunque no llegó a participar directamente contra el Alcoyano, ni en el partido de ida, ni en el partido de vuelta donde estuvo en el banquillo, pero a lo largo de la temporada fue un jugador importante como el que tenemos aquí delante, residiendo en Toledo, en su ciudad natal, Miguel Falcón. Buenas tardes, Miguel. Hola, Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Una cana, la barba sí, alguna, pero vemos que el aspecto magnífico de Miguel Falcón. Bueno, no sé si cuando llegan esta época de los playoffs, que tú tuviste la oportunidad de jugar con el Cartagena, con el Real Oviedo no, donde terminaste, con el Toledo sí, para ascender de tercera a segunda división B, donde fue tu retirada. No sé si cuando llegan esta fecha, llegan los playoffs, te viene a la memoria aquella temporada con el Fútbol Club Cartagena. Sí, es inevitable. La verdad que son fechas, pues lo que tú dices, que cuando ya va llegando el calorcito, ya van quedando las últimas jornadas y llegan los playoffs, pues es inevitable que te vengan esos recuerdos. La verdad que lo que vivimos aquel año fue increíble y bueno, siempre que hay un ascenso, pues son cosas que vas a guardar para siempre, que no se te olvidan ni se te van a olvidar en la vida. De aquella plantilla que conformó David Buitrago, un chaval joven con poca experiencia, pero que sin embargo supo hacer conjuntar un equipo, no sé si con el consenso, lógicamente, de Fabri, porque Paco Gómez tampoco era una persona enterada del mundo del fútbol, pero David Buitrago sí que se movía en ese aspecto. Bueno, uno de los hombres importantes que vino en aquella temporada, lógicamente, era Falcón. Tú venías de jugar 5 temporadas, 6 temporadas en la Liga de Fútbol Profesional, había jugado antes en el Leganés, 5 temporadas en el Ciudad de Murcia, y luego el Granada 74, lógicamente bajar a Segunda División B, estamos hablando de aquella plantilla que se conforma, pues uno de los hombres importantes. Sí, lo que tú dices, vienes de jugar muchos años en Segunda, pero sí que es verdad que no vas a un Segunda B cualquiera ni con un proyecto cualquiera. Al final también hay gran parte de culpa, evidentemente la tiene David Buitrago, pero como la tiene también Paco López. Los dos me conocen de la etapa de mi etapa de Ciudad de Murcia y ellos dos son los que apuestan verdaderamente por mí. Y sí que es verdad que bueno, al principio, pues yo creo que todo jugador quiere jugar al fútbol profesional y aguanta, pero sí que es cierto que aguanté algo de tiempo que les pedí para esperar, pero sí que es cierto que les dije que si no salía nada en cuestión de 5 o 6 días, creo recordar más o menos, mi primera opción de no seguir en Segunda División A era el Cartagena, por lo que te digo, por el proyecto y por la gente que estaba apostando por mí. Prácticamente fuiste titular media vuelta, con Fabri eras uno de los habituales, pero sin embargo luego llega Paco Gémez y te cuesta no sé si alguna lesión, algunos problemas. Héctor Yuste se hace con el equipo, precisamente con Héctor Yuste hablábamos el martes o el miércoles, estuvimos hablando con él, está en Chipre, y recuerdo que bueno, para él fue, le dio el campanazo Fabri, pero prácticamente fue titular con Paco Gémez todos los partidos, incluidos los dos de Alcoy. No lo digo por comparar, porque podíais jugar perfectamente los dos juntos. De hecho, a la temporada siguiente volvisteis a estar juntos, pero lo digo porque el contraste a Paco Gémez, con Héctor Yuste lo hace titular indiscutible y a ti ya te cuesta mucho más entrar en el equipo titular. Sí, al final pues, el entrenador busca o cree o pone lo mejor que cree en cada momento. Y la verdad que Héctor, mira, yo lo recuerdo muchas veces, incluso lo he puesto con ejemplo con gente, con chicos con los que trabajo ahora, en el que yo una de las cosas, uno de los recuerdos que guardo de Héctor es que terminó la temporada cuando ascendimos y en la cena de despedida pues vino a agradecerme el comportamiento que yo había tenido con él, porque al final yo era, pues eso, un tío que venía de jugar a Segunda muchos años, entre comillas veterano, Héctor era un chavalillo y yo, pues mira, yo los días o en ese momento ya que con Paco, por ejemplo, no participaba tanto de titular, ¿qué me quedaba? Apoyar a Héctor. Yo que era lo que quería, ascender. Entonces, yo no voy a ser el típico veterano que me quita el puesto un chaval joven, que los había en ese momento. Pues entonces, antiguamente los veteranos, dependiendo de la plantilla en la que se estuviera, pues eran más complicados que
que otros. Entonces, yo en ese momento lo único que me quedaba era apoyar y ayudar en todo lo que pudiera a Héctor. Y ya te digo, uno de los recuerdos que guardo de Héctor es eso, el agradecerme el comportamiento que yo había tenido con él. Al final es un chico que se ha demostrado a dónde ha llegado y dónde está. De hecho, el otro día ayer veía un poco la entrevista que le hacíais y me alegro por él, por toda esa trayectoria que ha tenido, porque es un chaval que tenía mucha proyección y ahí está. Yo sé que esto que cuentan no es de cara a la galería, me consta porque todo el mundo sabe cómo es Miguel Falcón, o sea, no lo vamos a descubrir ahora. Eso está muy claro, o sea, que no nos cuentan nada para la galería que no sepamos ya y sabíamos de entonces. Pero tu vivencia en el banquillo aquel día de Alcoy, con el 2-1, Mariano Sánchez con la pierna arrastrando, Villuela expulsado, ¿cómo viviste aquellos 2 últimos minutos hasta que apareció Carmona? Unos nervios, ya habíamos hecho los cambios, yo creo que empiezo calentando, al final ya se hacen los 3 cambios y ya está en el banquillo y veíamos ya pues, todo lo veíamos que era complicadísimo. Al final yo creo que si se hubiera llegado a la prórroga no hubiéramos ascendido. Era cuestión de tiempo porque estábamos ya, físicamente ya no podíamos más, anímicamente ya estábamos tocados también, pero sí que es verdad que bueno, solo que había esperado lo que pasó. Una genialidad de Carmona, que no puede ser de otra manera, no podía ser otro. Y mira, imagínate, cuando vimos que robaba el balón, parecía que estábamos nosotros dentro del campo. Nos faltó, yo empecé a correr por la banda detrás, no me acuerdo con quién, y acabamos en el córner todos celebrando el gol allí. Yo no recuerdo bien que la primera cartulina amarilla para Villuela era de Cabrejo. El árbitro le muestra la cartulina amarilla y en aquellos momentos, con 0-1 en el marcador, bueno, que le muestre la cartulina a un delantero, pues mejor que se la muestren a un defensa lateral, ¿no? Bueno, pues la asumimos con gusto, ¿no? Pero luego la segunda parte, nada más comenzar, a los 13 minutos, todavía con 0-1, me imagino que te pillaría en el banquillo cerca, le vuelven a mostrar la segunda, me muestra otra cartulina a Villuela y él me recordaba, Juan, me recordaba que tampoco era suya, esa cartulina amarilla. No sé si tú recuerdas aquella acción, ¿de quién era la cartulina? Sí, porque nos pilla aquí en la banda del banquillo y nos pilla cerca y lo que tú dices, al final cuando la primera acción, la primera tarjeta amarilla, se la sacan a Villu, pues todos nos miramos en el banquillo como diciendo, menos mal porque al final un defensa ya con amarilla te limita mucho. Pero sí que es verdad que hubo muy mala suerte de que en esa otra acción, también sin merecerla, pues le sacan la segunda y sí que es verdad que ahí cambia todo el partido radical. Ahí ya encima ellos meten el gol, ya se vienen arriba y la verdad que sufrimos mucho a partir de ahí. Sí, pero luego, bueno, toda alegría. Y bueno, y en tu caso, no sé si tenía un año más de contrato, lo cierto es que continúa. Paco Gémez no continúa. Para ti, en este caso, te viene bien que no continúe Paco Gémez. Viene Juan Ignacio y ocurre todo lo contrario. Donde Héctor Yuste jugaba, empieza a no jugar y tú al final de la temporada, en una plantilla, lógicamente, que muy superior, terminas con 31 partidos jugados. Juegas 31 partidos, una temporada que ha sido histórica, la mejor de la historia del Fútbol Club Cartagena e incluso del fútbol cartagenero, porque estuvisteis a un paso. Yo a veces lo he recordado con Rubén y lo he recordado con algunos otros, y nadie quiere hablar de que os robaran algo, pero todos sabemos que hubo arbitraje, el de Tarragona, con el 3-2 aquel famoso, el partido de Salamanca donde expulsan a Cigá, el del Levante, en fin, ahí incluso el mismo de Huelva, en fin, hubo 4 donde también parece que expulsan a Cheita comete un error. Bueno, el caso es que lo cierto es que al final el Cartagena no asciende, pero la temporada ahí está, una temporada histórica y en tu caso con 31 partidos jugados, me imagino que una de las temporadas mejores en tu palmarés, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es cierto que con Paco Gémez no llegué a jugar mucho, sobre todo de inicio, pero sí que lo digo, Pedro, al final es un pedazo de entrenador y yo creo que los entrenadores también, sobre todo se valoran cuando un jugador que no juega habitualmente con él, se habla bien de él. Al final que un jugador hable bien de un entrenador cuando juega todo, pues es lo fácil. Entonces, Paco Gémez yo lo he dicho siempre, que yo no jugué mucho, pero aprendí muchísimo con él y fue pieza clave en el ascenso. Luego llegó Juan Ignacio y, bueno, me costó porque yo al final compartí ahí, entre comillas, por decirlo de alguna manera, posición con Antonio, con Longas. Y sí que es verdad que la pretemporada, de estas veces que tú te sientes bien, que te sientes que estás a gusto, que estás cómodo, pero bueno, decidió el míster poner a Longas y sí que es verdad que al final cuando, en las primeras jornadas sobre todo, que no entras, que ya se ha decidido por Antonio, pues tú ves y veías y decías, joder, yo he estado bien, pero ahora que él es el primero que ha tenido oportunidad,
pues normal que no juegue ahora, porque Antonio Bongas hizo un inicio de temporada espectacular. Sí que es verdad que luego ya se lesiona y ya entro yo y a partir de ahí, pues bueno, sí que empieza ya a confiar Juan Ignacio en mí y lo que tú dices, una de las temporadas que guardo mejor recuerdo porque estuvimos a un pasito de ascender y lo que tú dices, partidos en la memoria que bueno, por errores, por detalles, que al final no vas a entrar si te querían perjudicar porque eras de Cartagena, porque no eras un Levante como en aquel momento que tenía poderío económico, que, bueno, ya son las historias de siempre que suelen estar ahí, pero sí que verdad, yo por ejemplo ese partido sí que le tengo en la memoria el día del Levante en casa, que ese día sí que fue brutal. Ese día lo que tuvimos que aguantar, y mira que tú dices el día del Nasty, el día del Salamanca, pero ese día ya fue, pues bueno. Sí, porque se acercaba al final y no había posibilidad de resolución. Era un rival directo, incluso hasta el empate hubiera sido un magnífico resultado. Porque habíais ganado en la primera vuelta en Valencia, le habíais ganado al Levante en la primera vuelta 1-2. O sea que incluso el empate era un resultado magnífico. Que para más siguiente, si te acuerdas, porque como yo, claro, he metido tan pocos goles en mi carrera, pues me acuerdo ese disparo desde la frontal, que entra el balón justo antes del descanso y no le dan por gol, el típico gol fantasma. O sea que encima con el Levante ya habíamos tenido, que por lo menos se ganó, pero bueno, habíamos tenido también ahí las suyas en el partido de ida. Sin embargo, 31 partidos jugados, sigue el mismo entrenador y tienes que hacer las maletas y te marchas. Curioso. Pues sí, es lo que tiene el fútbol. A ver, yo al final ahí, pues los que hicieron fuerza para que yo me quedara después del ascenso fue David Buitrago y Paco López, evidentemente. Que, bueno, yo no sé qué opinión tendría el míster, sí que es verdad que bueno, que luego acabé jugando mucho lo que tú dices, 31 partidos, pero él decide que no tengo que continuar y bueno, la verdad que fue un palo duro para mí porque yo ya estaba súper a gusto. Sí que de las veces que bueno, al final si has hecho mala temporada pues es entendible, ojo, poco, no has dado rendimiento, es entendible que no te renueven, pero sí que te llama la atención que habiendo jugado prácticamente todo, pues no te renueven. Pero bueno, ahí esa opinión me la guardo yo y bueno, fue, ya te digo, un palo muy, muy duro para mí. Bueno, salta a Toledo y te llega hasta el Carlos Tartiere, un club histórico, venido a menos, y que intentaba subir a la segunda división. Y bueno, temporada complicada, temporada difícil. Allí coincides con otro héroe de Alcoy, un tal Mariano Maroto, conocido por Nano hoy en el Recreativo de Huelva, con otro del Cartagena, Jorge Perona, y con dos entrenadores, pues tuvisteis tres, pero el primero y el tercero también que han pasado por los banquillos del Estadio Municipal de Cartagonova, como son Pichi Lucas y Pacheta, hoy en el Elche, y que te tuvo las dos temporadas. Fue con el que acabaste la primera temporada y la segunda que estuviste en el Oviedo, donde también en la segunda coincides con otro de Salvinegro, que todavía sigue jugando, que es Teo. Ese es tu pasado por el Carlos Tartiere, que no sé cómo fue, si fue bueno. Fue duro, ¿verdad, Pedro? Fue duro porque, igual que cuando fui a Cartagena, pues fue un poco igual en Oviedo. Al final vienes con un cartel de haber jugado muchas temporadas en segunda, de un club que estaba peleando por ascender, club histórico. Allí la manera de vivir el fútbol, Pedro, es espectacular, pero es el arma de doble filo. Si van las cosas muy bien, eres Dios, por decirlo de alguna manera, allí, pero si van las cosas mal, lo pasan mal. Y bueno, allí llegué con Pichi, me trató espectacular desde el primer momento que llegué, me cuidó al máximo, pero sí que es verdad que tuve una lesión y a partir de ahí pues empecé no levanté cabeza, la verdad, por muchos motivos. Al final, pues mucha presión, lo que te digo, vienes con un cartel en el que ves que no puedes, en ese momento no puedes ayudar, no funciona la cabeza, que es lo más importante en esto. Y bueno, la verdad que fueron 2 años difíciles. Con Pacheta igual muy bien, pero igual, sí que de verdad tuve 2 años ya con el tema de lesiones ya que no tuve continuidad. Bueno, te vuelves al Toledo, asciendes con el Toledo y ya te quedas a residir en tu casa, en tu tierra, con los bolos y segundo entrenador, y te dan la oportunidad de dirigir el equipo, destituyen a Onésimo y entonces tú pasas a ser el entrenador del Toledo. Y se vuelven a cruzar en el camino, pues, el Coruso, por un lado, le ganáis al Coruso, partido clave, 1-0, ganáis en Ponferrada, que no era fácil, Ponferrada, 1-4, y cuando tenéis todo en vuestra mano, porque la victoria os vale,
lo cierto es que el Coruso gana en San Sebastián de los Reyes 2-4, pero si vosotros hubierais ganado, le teníais el golaveraje ganado al equipo gallego. Pero no fuisteis capaces de ganar al filial del Deportivo de La Coruña, curiosamente entrenado por Gustavo Munúa, que se estaba jugando el primer puesto. A pesar del empate, no os vale ni a ti para mantener la categoría, ni a Gustavo Munúa para ser campeón. Qué fatalidad que se convierte en campeón el Rayo Majadahonda, de triste recuerdo para el Cartagena. Y seguramente si el Cartagena se hubiera enfrentado al Fabril, que no podía ascender, pues estábamos hablando de otra historia. Por eso digo que aquel partido fue un partido que me imagino lo recuerda tristemente porque fue el descenso del Toledo de categoría. Sí, además se había hablado mucho durante esa semana que a ver qué pasaba si el Fabril quedaba campeón, si podía, no podía. Fue una semana dura. Sí que es verdad que es una temporada muy dura ya desde el principio. Veníamos de hacer dos años playoff. Pues bueno, vas con las mismas intenciones, mismo proyecto de intentar estar arriba, ascender, y sí que es verdad que salieron mal las cosas. Al final destituyen a Onésimo. Pues bueno, yo es una de las personas, he estado 5 años de segundo allí y es una de las personas con las que, bueno, la verdad que con los tres he trabajado súper a gusto, pero sí que creo que posiblemente fuera un error que no siguiera Onésimo. Al final destituyen a Onésimo, empiezan a traer gente y, bueno, al final nunca se sabe. Sí que es verdad que se dan muchas circunstancias para que al final pues no salga la categoría. El día del Depor, mismamente el día del Fabril, hacemos internacional al portero. Que luego porque falló. Luego fue internacional. Con Extremadura. O sea, es que es increíble, pero ese día las tuvimos de todos los colores y se da que el día que no acierta y no acierta. Y luego, efectivamente, lo que dice de Majadahonda. Yo además tuve la fortuna o mala idea de ir a Majadahonda y estar allí presenciando el partido y, bueno, que te voy a contar de ese partido. Lo que vimos allí fue, pues bueno, increíble lo que vimos al final del partido. Bueno, ya hemos dado un repaso a tu trayectoria como albinegro, tu trayectoria posterior, y bueno, ¿qué piensas del Cartagena a lo largo de los años que lo ha ido dejando? El Caudal, el Avilés, el Rayo Majadahonda, el Barcelona Atlético, la Ponferradina, en fin, el sino de esta ciudad. Y bueno, pues estamos ya en la realidad de esto, vuelve a ser campeón, porque así lo ha proclamado la Real Federación Española de Fútbol, y se lo tiene que jugar todo después de 4 meses de parón, todo a una carta. ¿Cómo lo ves tú desde Toledo, esa situación tan extraña? Pues súper extraña. La verdad que ha merecido quedar primero, evidentemente, porque ha estado muchísimo tiempo primero, pero sí que es verdad que ahora es una situación complicada y que se iguala todo al máximo. Ahora ya, pues bueno, es mucho tiempo, muchísimo tiempo parado. No sé, va a ser todo rarísimo, sin poder jugar ante tu afición, que encima, pues, sabes lo que es jugar ahí en el Cartagena con el estadio lleno, las ganas que tiene la gente allí de fútbol. Es un tema una situación muy complicada ahora. Ahora lo más importante va a ser la cabeza. Es cierto que yo creo que es igual a todo, va a ser, si no me equivoco, es campo neutral, ¿no? Me parece que se va a hacer todo campo neutral. Bueno, de momento han elegido la región la han elegido para jugar todos los playoffs de Segunda División B a Segunda A y, lógicamente, los playoffs de la territorial murciana. Y se han elegido, parece ser, las últimas noticias, 4 campos. Todo parecía que se iba a jugar en Pinatar Arena, pero la Real Federación Española de Fútbol ha dicho que son muchos partidos a jugar en un solo escenario, aunque tiene muchos campos. El amigo Mariano Sánchez tiene muchos campos. Eso Mariano lo organiza en un momento, pero eso Mariano es un fenómeno para eso. Pero la federación parece ser que ha dicho que quiere más escenarios y se ha hablado, ya han visitado el Cartagonova, la Condomina, creo que la Condomina, no la nueva Condomina, sino la Condomina y el Artés Carrasco de Lorca. Y todo hace indicar que se van a distribuir todos los partidos, todos los que hay que jugar tanto de segunda vez como de tercera, que no son muchos, de tercera son menos, se van a distribuir en esos 4 campos en un principio, pero no está todavía dicha la última palabra. O sea que por lo menos el Cartagena no se tiene que desplazar. Claro. Los jugadores pueden dormir en casa. No, bueno, un pequeño detalle, pero sí que es verdad que al final, pues, las eliminatorias las va a marcar el público. Es una pena que por toda esta situación que estamos viviendo, pues, la gente no pueda disfrutar del fútbol y de su equipo. Entonces, va a ser, pues bueno, una caja de sorpresa, yo creo, estos playoffs. Pero ojalá, pues, consiga el Cartagena lo que todos queremos.
de aquellos jugadores que pasaron y que ascendisteis y que luego jugasteis en segunda división, ¿mantiene relación con algunos de ellos? ¿Se sigue hablando, guaseando con algunos? Bueno, con Mariano de vez en cuando algún mensajito, con Pepe Mena también, con Rubén estuve esta temporada antes de que se lesionara, estuve a ver en un partido en Madrid y tal, estuve con él y bueno, sí que es verdad que ahora al final pues ya cada uno tenemos nuestra vida, cada uno tira por un lado y no tiene a lo mejor tanta relación, pero bueno, David Charcos, por ejemplo, el otro día también me estuve escribiéndome un poquito con él, Casti también a veces, pues alguna vez, bueno, intenta mantener, pues ya te digo que aquel año fue un vestuario increíble, que fue también uno de los éxitos para conseguir el ascenso y bueno, intentas por lo menos mantener la relación. Yo les decía a los protagonistas que han pasado por aquí, como tú, algunos de ellos, que todo el mundo en Cartagena pasará el tiempo y todo el mundo se acordará de Carmona y de Juan Pablo. Parece como si no hubieran otros dos. Y yo decía, y le entrevistaba a Samuel Bayón, que está jugando todavía en el Mataró. Samuel le decía, hombre, ese gol que marca nada más comenzar el segundo tiempo, es un gol que vale su peso en oro. Nadie se acuerda de Samuel Bayón. O los dos paradones, nada más empezar el partido que nos hace Rubén, que podían haber sentenciado ya la eliminatoria, nada más empezar, haberse puesto en el Alcoyano con 0-2. O el gol que marca Héctor Yuste, que es un gol, el primero de su carrera deportiva, a la salida de un córner. Por eso que protagonistas parece que solamente hubieron dos, pero hubo muchísimos más protagonistas de aquella historia que hiciste en la temporada 2008-2009. Hubo mucho, Pedro, ahí, porque hasta el propio David Charcos, como te lo nombraba ahora, que se que tuvo que quitar la ficha, exacto, se tuvo que quitar la ficha, pues la reacción que tuvo David con esa plantilla fue increíble, es de admirar, un tío ya veterano, que le quitan la ficha en una temporada que estamos arriba, que vamos a pelear por el ascenso, y actuar como actuó, eso lo hace muy, muy poca gente. Ahí la verdad que tanto los que jugaban más como los que jugábamos menos, los que no iban convocados, todo, el propio Eloy, que se quedó los dos partidos quiero recordar, sin ir convocado, o por lo menos el de Alcoy, recuerdo. Una actitud en la que todo era sumar y sumar, entonces eso es clave. Sí que es cierto que te acuerdas mucho de Carmona y de Juan Pablo, pero hay muchísima gente ahí detrás, aparte de jugadores, gente del club, gerentes, jefe de prensa, toda esa gente sumó y aportó su granito de arena. ¿Y qué me dices de empezar la liga ganándole, si mal no recuerdo, le gané 3-1, vais al Cerro del Espino, ganáis 1-2 y al domingo siguiente aparece nuestro buen amigo Fabri, pone de portero a Rubén y Castilla ya no vuelve a jugar ni un solo partido más? Y Rubén, que venía, yo se lo recordaba el otro día, venía del Racing de Ferrol, donde no había jugado ni un solo partido. Keco Piña había sido el portero titular y él no había jugado ningún partido. Sin embargo, Fabri confiaba en él como gallego y a su paisano dijo, traigo un porterazo. Y cosa extraña, el Cartagena, 2 partidos, 6 puntos, líder, y viene, pone a Rubén. O sea, que digo que se juntaron tantas cosas en aquellas circunstancias que mejor no, desde luego, para que suba el Cartagena tienen que ocurrir cosas difíciles, Miguel. A ver si volvemos a cantar un nuevo ascenso, que yo sé que desde ahí, desde Toledo, te vas a alegrar de la Cartagena. Pues ha sido un placer hablar contigo, Miguel, y recordar viejos tiempos y verte, evidentemente, todavía tan joven y con ganas de enseñarle a la juventud, porque estás ahí en las bases del Toledo, enseñarle a las bases y llevarlo por el buen camino de un jugador excelente como fue en su día Miguel Falcón. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros, Pedro. Un abrazo muy grande.